La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Alguna vez lo ha sentido, hermano? Que por más que usted ora, por más que usted levanta su voz al cielo, parece que sus oraciones quedan en el olvido. ¿Le ha pasado? Hermanos, muchas veces sucede. Y yo le puedo asegurar que la mayoría de nosotros hemos experimentado esa sensación de decir: Señor, estoy clamando, estoy orando y tú ni me pelas, y tú ni me escuchas. Le puedo asegurar que la mayoría hemos pasado por ahí, hermano. Pero ¿qué pasaría si el día de hoy le digo que la clave para recibir respuesta de parte de Dios no está en cuánto oramos, sino en cómo oramos? Porque hay mucha gente que se la vive orando, hermano, orando, y aún así no ve respuesta. Entonces muchas veces, hermano, no es la cantidad la que va a producir un efecto, sino cómo oramos. Amén. Y con esto, antes de todo, hermano, porque no quiero que vaya a salir de aquí diciendo: el pastor dijo que no orara yo mucho. Hermano, no se confunda. ¿Sí? La oración tiene que ser un estilo de vida. Amén. La oración tiene que ser parte de nuestro día a día. La palabra del Señor dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Entonces la oración tiene que ser parte de nuestra disciplina espiritual. ¿Sí? Pero muchas veces, hermano, la respuesta la vamos a recibir cuando aprendamos a orar, y no por el hecho de orar y orar y orar otra vez y orar otra vez. Y la Biblia, hermano, nos habla de un secreto que está establecido en la palabra para que nuestra oración tenga poder, para que nuestra oración sea tan poderosa, hermano, que pueda incluso mover montañas, para que nuestra oración pueda abrir puertas, para que nuestra oración, hermano, pueda traer transformación a nuestra vida. La Biblia lo ha establecido. ¿Queremos hoy recibir esa palabra, hermano? Vaya conmigo a Santiago 5:16, por favor, y vamos a arrancar con esta palabra tan maravillosa que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 5 versículo 16 me indica con un fuerte amén cuando usted ya lo tenga, hermano. Porque si el día de hoy usted se ha sentido, al igual que yo me he sentido muchas veces, de que Dios no me está escuchando, de que oro y no veo una respuesta, esta palabra nos va a ayudar y nos va a dar el cómo hacer que Dios nos responda más rápidamente. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Diga conmigo: la oración eficaz. Ese es el secreto, hermano. La oración eficaz. Para nosotros poder recibir respuesta de parte de Dios, debemos de hacer que nuestra oración se vuelva eficaz. Amén. Y no solamente producir palabras con nuestros labios creyendo que estamos orando. No, nuestra oración, se lo repito, hermano, y abra bien sus oídos, tiene que ser como eficaz. Aleluya, hermano. Porque quizá todos oramos. Levante la mano, ¿quién ora? Todos, yo puedo asegurarle que oramos, porque tenemos fe en Jesucristo, tenemos fe en Dios, y nuestra fe nos impulsa a orar.
Porque creemos en el Dios que no vemos y creemos que aunque no lo estemos viendo, hay alguien que nos escucha, ¿verdad? Por eso quizá todos oramos. En el peor de los casos, a lo mejor ni siquiera estamos orando. Ese es el peor de los escenarios. Un cristiano que no ora, un cristiano que no dobla rodilla, un cristiano que ni siquiera levanta sus ojos al cielo para agradecer el día que ha despertado. Ese es el peor de los escenarios, hermano. Pero le repito, todos a lo mejor sí estamos orando. Pero la pregunta es, de todas esas oraciones que usted ha hecho, ¿ya recibió respuesta? ¿Ya recibió lo que usted está esperando? Pues la diferencia entre orar sin respuesta y orar recibiendo respuesta es hacer que tu oración se vuelva eficaz, hermano. ¿Sí? A lo mejor ya oras, ahora llévala al siguiente nivel, que tu oración se vuelva eficaz. Entendamos estos dos principios, estas dos palabras, hermano. ¿Qué es la oración? La oración es comunicación verbal y relación. En otras palabras, la oración es hablar con Dios. Eso es orar. ¿Sí? Y la palabra eficaz se dice de algo que es capaz de producir un efecto deseado. Eso es eficaz. Algo que produce un efecto deseado. Entonces la oración eficaz, hermano, es aquella comunicación que tenemos con Dios, la cual es capaz de producir un efecto. Amén. De producir lo que esperamos. Y eso es lo que todos queremos, amén. Que nuestra oración sea respondida. Por eso doblamos rodillas, hermano. Por eso a veces nos la pasamos horas hablando con Dios, porque esperamos una respuesta. Pero te repito, para que esa respuesta venga a tu vida, tu oración tiene que ser ¿cómo? Eficaz. ¿Has orado de manera eficaz, hermano? ¿Has orado de manera tan eficaz que has recibido lo que has pedido? ¿Quién puede decir amén? Amén. ¿Has hecho una oración tan eficaz que no ha tardado ni un día en responderte Dios? Pues si no lo has experimentado, hermano, tienes que comenzar a experimentarlo. La primera ocasión que Dios me impactó de una manera extraordinaria, creo que se le he platicado, fue cuando yo vendía hot dogs. Yo servía en el ministerio de alabanza, servía en la iglesia y por las noches tenía un puesto de hot dogs. Pero por cuestiones, mi refrigerador, que ya era muy viejito, se descompuso. Y recuerdo que una tarde no pude vender porque todo se me echó a perder. Ese día me sentí tan triste y me sentí tan mal que oré a Dios y le dije: Señor, soy tu hijo. Tu palabra dice que tú suplirás. Tu palabra dice que tienes cuidado de todas mis necesidades. Tu palabra dice, Señor, que toda obra de mis manos será bendecida. Y mira lo que ha sucedido. Señor, por favor, ayúdame y provee con un refrigerador, Señor. Provee. Al día siguiente, querido hermano, entre 7 y 8 de la mañana, tocan con una fuerza en mi cuarto. Hermano Martín, unos gritos de desesperación. Yo todavía estaba dormido, desperté espantado y dije: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo me imaginé, a lo mejor un hermano ya falleció, a lo mejor algo tuvo un accidente. Me imaginé lo peor, hermano, porque me gritaban desesperadamente: hermano Martín, salga, hermano Martín. Salí quitándome las lagañas, hermano. Y cuando salgo veo a un hermano que me dice: hermano, Dios te bendiga. Dije: ¿qué pasó, hermano? Hermano, asómese.
Ya Dios le contestó. Cuando me asomo así, hermano, arriba de una camioneta, un refrigerador nuevo. Esa fue la primera ocasión que Dios me sorprendió de una manera sobrenatural, hermano. Porque no pasó ni un día cuando Dios me dijo, ahí está. De ahí, hermano, he visto su respuesta en otras muchas ocasiones. En la sanidad de mis hijos, estando en el hospital, se lo he platicado, con diagnósticos no muy favorables, orando en el baño, diciéndole, Señor, toma el control. Y en ese instante los doctores dicen, pues no tiene nada. Amén. Hermano, cuando nosotros experimentamos el poder de la oración eficaz, nuestra vida cambia, hermano, porque vemos el poder real de Dios. Nuestro Dios no miente, nuestro Dios no se arrepiente, hermano. Nuestro Dios es el mismo de ayer y de siempre, hermano. Él sigue respondiendo, pero nuestra oración se tiene que volver eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Así lo dice o no lo dice? Ya lo leyó. La oración eficaz puede mucho, hermano. Ante una oración eficaz, Dios dice, yo respondo. Amén. Pero ¿cómo vamos nosotros entonces a hacer que nuestra oración sea eficaz? ¿Cómo le vamos a hacer? Para poder nosotros entender cómo desarrollar una oración eficaz, tenemos que ir a una parte de la escritura que está ahí medio oculta, hermano, y que muy pocas veces se predica acerca de esta porción de la palabra. Tenemos que ir a escudriñar acerca de un hombre que oró tan efectivamente que Dios le dio lo que necesitaba. ¿Quiere ir conmigo a la palabra, por favor? En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Aleluya, hermano. Primera de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 10, es una palabra que a lo mejor hemos pasado por ahí, pero nunca nos hemos detenido a analizar lo que ahí está escrito, hermano. A lo mejor en tu lectura diaria te has ido de corrido leyendo crónicas, pero nunca te has detenido a ver lo que ahí está establecido. Porque ahí se nos da testimonio del poder de la oración eficaz. Amén. ¿Lo tiene? Por favor, léalo conmigo en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Dice ahí la palabra: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice ahí? Y le otorgó Dios lo que pidió. Acababa de orar y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Imagínate un instante lo hermoso, hermano, porque esto es algo hermoso. Jabes oró y Dios le dio lo que pidió. Imagínate por un instante, hermano, que oras por tu sanidad y Dios te la otorga. Imagínate por un instante, hermano, que oras por tus finanzas y Dios te bendice y te otorga una buena bendición, hermano. Imagínate por un instante que oras por una casa nueva y Dios te la otorga. Imagínate por un instante, hermano, que oras por un mejor trabajo y Dios te lo otorga. Imagínate, hermano, que oras por un esposo, por una esposa y Dios te lo otorga. Amén. ¿Es algo bonito o no es algo bonito? Pero ¿qué cree, hermano? No es algo que tenga que estar solamente en nuestra imaginación. No. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Porque si Jabes oró
y Dios le otorgó lo que pidió, nosotros como iglesia tenemos promesa. Amén. Él quizá no tenía una promesa clara, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos una gran promesa. Porque Cristo Jesús vino a partir ese velo que dividía a los hombres de Dios. Vino a partir ese velo que nos separaba del Padre, hermano. Y la promesa es que todo lo que pidamos creyendo, lo recibiremos. Si Jabes recibió lo que pidió, ¿cuánto más usted y yo que formamos parte del nuevo pacto en Cristo, hermano? Amén. Tenemos promesa. Tenemos promesa de parte de Dios. Vaya conmigo a leerlo en Mateo 21, 22. Léalo directamente en su Biblia, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Mateo 21, 22. Gloria al Señor. Dice la palabra: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Lo crees o no lo crees? Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis, hermano. Esa es la promesa. Esa es la gran promesa de nuestro Señor. Y si puedes darle vuelta al Evangelio de Lucas también. Vamos a Lucas ahora. Evangelio de Lucas capítulo 11. Versículos 9 y 10. Su nombre. Gloria, le comió la lengua al ratón. Hermano, lea atentamente. Lucas 11, 9 y 10 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Tenemos promesa, hermano. Pide y se te dará. Pastor, pero entonces si tenemos promesa, por más que oro y me la paso orando, ¿por qué no he visto la respuesta a mi clamor? Pastor, ¿por qué entonces, si la palabra de Dios dice que todo lo que pida con fe creyendo lo voy a recibir, ¿por qué no he recibido? Porque quizá tu oración todavía no es eficaz. ¿Sí? Y la oración eficaz nos la enseña Jabes. Jabes oró y recibió. Amén. Pero ¿qué fue lo que Jabes hizo, hermano? ¿Qué fue lo que hizo que hoy tenemos que aprender como iglesia? La palabra de Dios, si usted lo analiza ahí en Crónicas, donde estábamos, Primera de Crónicas 4, 9 y 10, no se nos habla mucho acerca de Jabes, ni se nos da mucho contexto de quién era Jabes. Pero la palabra de Dios nos da un testimonio sobre Jabes que es la clave, hermano. La clave para entender cómo hacer de nuestra oración una oración eficaz. Si puedes leer ahora conmigo Primera de Crónicas 4:9, vamos a ver qué hizo Jabes. ¿Lo tiene o no lo tiene? Primera de Crónicas 4:9. Dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Qué hizo Jabes?
Diga conmigo, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Lo que Jabes hizo, hermano, fue ser ilustre. ¿Y qué es ser ilustre? Ser ilustre, querida iglesia, es ser alguien que sobresale. Eso es ser ilustre. Pero en el sentido bíblico o desde la perspectiva bíblica, es alguien que destaca ante los ojos de Dios por su fe, obediencia y acciones. Eso es ser ilustre. Alguien que destaca ante los ojos de Dios. Alguien que sobresale de los demás. Amén. Entonces, para que nuestra oración se vuelva eficaz, usted y yo tenemos que volvernos ilustres. Amén. ¿Vamos bien hasta este punto, hermano? Tenemos que ser ilustres. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sobresalir ante los ojos de Dios. Eso fue lo que hizo Jabes, para que su oración fuese eficaz, para que su oración tuviera una respuesta prácticamente inmediata. ¿Cuántos quieren esa oración? Pues entonces, hermano, entiende que ese tipo de personas como Jabes son las personas que Dios bendice y de las cuales Dios responde su oración. Debemos de ser ilustres, amén. Porque ser ilustre, te repito, es sobresalir ante los ojos ¿de quién? De Dios. No ante los ojos de los hermanos, ni ante los ojos de la sociedad. No, tienes que preocuparte por sobresalir ante los ojos de Dios, hermano. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir por qué, hermano? Pregúntale al de lado, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sobresalir ante los ojos de Dios? ¿Por qué? Vaya a ver por qué, hermano. Se me queda muy serio el día de hoy. Trae sueño. ¿Qué trae, hermano? Gloria a Dios. ¿Viene cansado, viene afligido, viene preocupado? ¿O ya tiene una listota de oraciones que Dios no le ha respondido? Pues haga que el día de hoy su oración se convierta en una oración eficaz, hermano. Ahí mismo en Crónicas, pero en el segundo libro, Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9, ahí se nos dice por qué tenemos que sobresalir ante los ojos de Dios. Segunda de Crónicas 16, 9. ¿Por qué tenemos que ser ilustres? Ahí dice la palabra: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, dice la palabra. ¿Por qué tenemos que sobresalir? Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, hermano. Están observando todo en este momento. Pero si contemplan toda la tierra, es para mostrar su favor. Dice ahí la palabra, ¿a quiénes? A los que tienen corazón perfecto para con Él. A los que sobresalen. Amén. Los que son ilustres, según la palabra. Por eso te tienes que preocupar, hermano, por sobresalir ante los ojos de Dios. Ahora ve conmigo al Salmo 34:15. Salmo 34:15, por favor, hermano. ¿Qué dice la palabra ahí?
los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Por eso, querida iglesia, para que nuestra oración se vuelva eficaz, lo que tenemos que hacer es empezar a preocuparnos por sobresalir ante los ojos de Dios. Que Dios nos vea. Amén. Que Dios ponga su mirada en nosotros. Sí, amén. Que Dios diga: Jabes oró, ahí le voy a dar lo que me pidió. Amén. Así lo dijo en aquel tiempo. Pero imagínese ahora que diga: Carlos oró, le voy a dar lo que me pidió. Jaime oró, le voy a dar lo que me pidió. Amén. Porque hoy, hermano, tenemos que preocuparnos por eso. Con toda honestidad, ¿usted se ha dado a la tarea de sobresalir ante los ojos de Dios? Le puedo asegurar que a lo mejor no, hermano. Porque a lo mejor no conocíamos que teníamos que sobresalir ante los ojos de Dios. Dios nos tiene que ver, hermano. Por eso dice la palabra: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y cuando él oró, Dios le otorgó lo que pidió. La oración eficaz, querida iglesia, es cuando nosotros logramos que Dios nos vea y nos escuche. Amén. Esa es la oración eficaz. Cuando logramos ¿qué? Que Dios nos vea y nos escuche. Imagínate entre todo el mar de la humanidad, de personas que hay en el mundo. Imagínate ese montón de gente y Dios viéndolos a todos. Alguien tiene que sobresalir para que Dios ponga su mirada sobre él, sobre ella, y su oído esté atento a su clamor. Amén. Lo veo como que no lo cree, hermano, como que traemos, y yo sé y yo creo, hermano, que se debe a que se nos ha enseñado que Dios escucha a todos, ¿verdad? Porque traemos eso por tradición. Dios escucha a todos. A lo mejor sí, hermano, pero no a todos les responde. Y de lo que se trata hoy es de que nos responda, no de que nada más nos escuche. Amén. Lo que hoy queremos es que nuestra oración sea eficaz, que produzca algo nuestra oración, que veamos una respuesta. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. De eso es lo que se trata. A lo mejor sí, Dios escucha a todo mundo, hermano, pero solamente trae su respuesta a los que sobresalen. Y hoy le voy a enseñar cómo sobresalir ante los ojos de Dios, para que nuestra oración se vuelva eficaz. Y yo quiero que note que no le voy a hablar de una manera de orar, hermano, no me vaya a entender mal. Porque la oración eficaz no tiene nada que ver en la forma que oramos. Note las palabras de Jabes. La oración de Jabes fue muy sencilla, hermano. Sí, léalo de nuevo si quiere. Preste atención. La oración de Jabes no fue una oración llena de teología, de oh Señor, en el nombre, aleluya, te ruego que en este momento. No, la oración de Jabes fue sencilla. Sí, pero fue eficaz. Porque Jabes sobresalía de los demás. Porque los ojos de Dios estaban sobre Jabes.
Amén. Entonces la oración eficaz no tiene nada que ver en la forma en que oras. Tú puedes decir solamente: Señor, necesito un refrigerador. Pero si estás sobresaliendo ante los ojos de Dios, Dios te va a escuchar y te va a responder. Amén. Puedes decir solamente y exclamar: Señor, ayúdame. Pero si estás sobresaliendo y los ojos de Dios están sobre ti, Dios te va a ayudar. Pero si no estás sobresaliendo ante los ojos de Dios, estás clame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y la ayuda parece que no llega y hasta te frustras y dices: bueno, ¿por qué Dios a mí no me contesta? ¿Por qué a otros Dios sí les contesta y a mí no me ha contestado? Porque tienes que hacer que tu oración se vuelva eficaz. Amén. Y hay 3 cosas que debemos de hacer sí o sí para sobresalir ante los ojos de Dios, hermano. ¿Quiere que se las diga o ya no? Que lo vi desanimado. Si está animado o no está animado. Amén. Hermano, estamos viendo un secreto tan maravilloso, porque no todo el que ora recibe respuesta. Y no es algo que me esté inventando, hermano. Véalo, obsérvelo. La misma palabra lo dice también. Ahorita lo va usted a leer. No todo el que ora Dios lo escucha. Está establecido en la palabra. ¿A quién va a escuchar y a quién le va a responder? Al que Dios está viendo. Y para que Dios te vea, tienes que hacer estas 3 cosas. Anótele, hermano, y ponga atención y diga: tengo que empezar a hacer esto a partir de hoy para que Dios me vea. Porque no quiero que solo Dios me escuche, quiero que me vea y me responda. Amén. Aleluya. Está muy serio, hermano. ¿Qué le pasó el día de hoy? ¿Lo regañaron? ¿Le hicieron algo en el trabajo? ¿El enemigo lo atacó? ¿Qué le pasó, querido hermano? Ánimo, Dios es bueno. Amén. Y aún así estemos en la peor de las pruebas, Dios sigue siendo bueno, hermano. Créalo, por favor. Y no permita que el diablo le cierre los oídos a esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra va a hacer que su oración se vuelva eficaz. Y esta palabra, hermano, le va a ayudar a que cada que usted ore, reciba lo que pidió. Que si usted está orando por su sanidad, Dios le vea y diga: sana quedaste ya. Que si usted está orando por sus hijos, Dios le vea y le diga: ahí está tu respuesta. Que si usted está orando por las finanzas que andan medio mal, Dios le vea y diga: ahí te va $1,000,000. Amén. Que si usted está orando por su esposo que ya se le puso feo, Dios se lo va a poner guapo como el pastor. Amén. Hermano, la oración eficaz puede mucho. Y estas son las 3 cosas que hay que hacer para sobresalir delante de Dios. Número 1. Y ahí se viene lo bueno, hermano. Debemos vivir en rectitud y justicia. Dígame amén, por favor. Hermano, ser ilustre es ser que Dios te vea. Amén. Y para que Dios te vea, tienes que vivir en rectitud y justicia. La rectitud habla de una vida alineada con Dios. Pero si tú andas más chueco que el árbol de allá afuera, no esperes que Dios te esté viendo, hermano.
La justicia habla de tus obras como hijo de Dios. Tienes que ser justo. Amén. Pero si eres injusto, no esperes que los ojos de Dios estén sobre ti. Por eso muchas veces nuestra oración no es eficaz. Porque acuérdate, la oración eficaz no consiste en cuánto oramos, sino en cómo oramos. Y tú tienes que empezar a orar como un cristiano recto y justo. Amén. Tú tienes que empezar a orar como un hijo verdadero de Dios, sobre el cual están los ojos del Padre. En otras palabras, vivir en rectitud y justicia es vivir en integridad. Y hace como 2 o 3 semanas te hablé de la integridad. ¿Sí? Pero en resumen, es hacer lo recto y justo ante los ojos de Dios cuando te están viendo y cuando no te están viendo. Ve conmigo a la Biblia, hermano, Proverbios capítulo 15, en el versículo 8, por favor. La oración eficaz comienza cuando tú te conviertes en una persona recta y justa. ¿Ya tiene Proverbios 15? Por favor, vayamos todos. Y no deje de glorificar a Dios, hermano. Gócese, alégrese. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 15, 8. Dice la palabra: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Qué es un impío? De acuerdo a la palabra, hermano, diga conmigo: una persona mala, una persona que practica todo tipo de pecado. Ese es un impío de acuerdo a la palabra. Y dice ahí que el sacrificio de los malos es abominación ante Dios. Y si se acuerda de las cosas que abomina a Dios, que también le prediqué hace poco, ¿qué es algo abominable? Algo repugnante, ¿se acuerda? Entonces, un sacrificio de iniquidad para Dios es repugnante. Pero, ¿qué dice ahí? La oración de los rectos es su gozo. Tienes que ser recto, hermano. Que tu oración sea escuchada con gozo. Para que tu oración, hermano, sea oída por Dios. ¿Quiere sobresalir ante los ojos de Dios, sí o no? Haga lo que le estoy predicando, hermano. Ahora ahí mismo, pero en el versículo 29. Ahí mismo, busque el versículo 29. Dice: Jehová está lejos ¿de quién? De los impíos. Ya le dije que es un impío. Pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. Ya ve que no le estoy inventando. Para sobresalir ante los ojos de Dios, tenemos que ser rectos y justos. Para que Dios nos escuche con gozo. Para que Dios oiga nuestro clamor y nos responda. Amén. Ya no hubo amenes. Pastor, yo pensé que me iba a dar algo más sencillo acá, como que unas palabras, un rezo predefinido para... No, hermano.
Acuérdese de lo que dijo Jesucristo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que creen que por su vana palabrería serán escuchados y por sus vanas repeticiones. No, hermano. La oración es oída cuando somos rectos y justos. Recto. O anda más chueco que el árbol de allá afuera. Pastor, es que dice el dicho que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Hermano, Cristo endereza hasta los troncos más torcidos. Y ahora usted está en Cristo. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. No se esconda detrás de excusa, que es que yo nací así, pastor. Estoy chueco. No, hermano, deje que Cristo le enderece. Y ese proceso de ser enderezado, o a lo mejor duele. No le voy a negar que no, a lo mejor usted piensa que va a venir el Señor y le va a tratar con cariño. No, hermano, a veces el Señor nos endereza a la fuerza. Porque entre más duro esté algo, más fuerza requiere para ser enderezado. Y si usted es de aquellos con un corazón duro, pues le va a doler más el martillazo, hermano. Así que mejor coopere con Dios y dígale: Señor, ayúdame a ser recto. Ayúdame a caminar derecho, Señor. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Así como oró David: Señor, crea en mí un espíritu recto. Amén. Aleluya. No lo veo convencido, hermano. Eso es lo primero que tiene usted que hacer sí o sí, si quiere que su oración se vuelva eficaz, si quiere que Dios le escuche prácticamente en el momento. Viva en rectitud y justicia. No hay de otra, hermano. No hay otra salida. ¿Y sabe por qué? Acuérdese de lo que dice Juan 9:31. Y esa palabra no a muchos les gusta. Y le puedo asegurar que a lo mejor a nadie nos gusta. Porque es dura. Vaya a leerla, no se quede con la duda. Vea lo que dice Juan 9:31, hermano. Es una palabra que a lo mejor nos hace doler el corazón y nos quita muchas cosas que traemos aquí, hermano, arraigadas. ¿Qué dice Juan 9:31? ¿Qué dice, hermano, por favor? Porque no quiero que piense que mi Biblia viene diferente. Porque a lo mejor piensa que mi Biblia está cambiada a lo que quiero decirle. Pero ¿qué dice Juan 9:31? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice, hermano? Léalo en voz alta. Pero sabemos que Dios no... ¿A quién? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso, a este oye. ¿Sí lo dice también su Biblia, hermano? ¿O mi Biblia está adulterada? ¿A quién no oye Dios? ¿Ya ve cómo no nos gusta? Ay, Dios no oye a los pecadores, hermano. Por eso a veces uno ora y se gasta orando y se gasta las rodillas. Pero por más que ores, si tu oración no es eficaz, Dios no va a responder. Porque a lo mejor el pecado está siendo, hermano, estorbo para que Dios te escuche. Pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Ay. A nadie nos gusta esa palabra, hermano. Hace poco subí un clip de otra predicación en TikTok sobre este punto. Y viera cómo me tiraron, hermano. Dicen por ahí, me tiraron de hate. Me funaron.
Es que Dios sí oye a todo el mundo, es que Dios sí escucha la oración de todos. Sí, a lo mejor sí, pero no a todos les responde. Y ahí dice la palabra, Dios no oye. Y si ahí está escrito, hermano, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Tiene usted que arreglar su vida si quiere que Dios empiece a responderle, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, a lo mejor usted dice: ay, pero ¿cómo voy a dejar de pecar si soy de carne, si traigo debilidad? Hermano, yo sé que es difícil y todos los días se lucha, pero acuérdese que la victoria se logra de día en día, hermano, porque cada día tiene su afán, cada día tiene un mal propio. Usted luche cada día por vencer el pecado. Amén. Luche todos los días. De que se puede, se puede. Y a lo mejor un día usted sale victorioso, y a lo mejor dos pierden. Voy a decir que no, es la realidad. Un día usted sale sin pecado, pero a lo mejor toda una semana peca. Así es la vida cristiana. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Quieres que Dios te responda? Sé temeroso, vive en rectitud y justicia. Amén. Aleluya, hermano. Ahora vea el Salmo 66, 18, porque quiero que vea que hay más fundamento de la palabra. Y no olvide el objetivo, que nuestra oración se vuelva eficaz. ¿Qué dice el Salmo 66, 18, hermanos? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese es un supuesto, hermano, lo que estamos leyendo. El salmista dice: si yo hubiera sido malo, Dios no me habría escuchado. Pero dice en el verso 19: mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Me escuchó y atendió. Una oración eficaz, que no queda solamente en que te escuchó, sino en que atendió. ¿Cuántos quieren que Dios atienda nuestros clamores, nuestras oraciones? ¿Sí queremos o no queremos? Entonces, que no haya iniquidad en tu corazón, hermano. Vive en rectitud y vive en justicia. Y si hoy tú consideras que eres más malo que el diablo, pídele perdón a Cristo, hermano. Su gracia es abundante. Amén. Dice la Escritura: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aunque nuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, tan negros como la grana, Dios los limpiará, hermano, y nos dejará blancos, limpios y resplandecientes. Esa es la ventaja que hoy tenemos. Hoy tenemos perdón de pecados, hermano. Vuélvete un cristiano que ora de manera eficaz. Lo siguiente: para que nuestra oración sea eficaz y sobresalir ante los ojos de Dios, no basta con vivir en rectitud y justicia. Tenemos que ser cristianos que viven para adorar a Dios. Amén. Cristianos que viven para adorar a Dios. ¿Estás adorando a Dios, hermano? Pero no solo con tus cantos, con tu vida. Ve a leer la palabra en Nehemías, capítulo 1, verso 11, por favor.
Nehemías, en el capítulo 1, en el versículo 11, querida iglesia. Dice la palabra: te ruego, oh Jehová. ¿Ya encontró Nehemías? ¿Sí ya lo tiene? Léalo, por favor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esté tu oído atento a la oración de aquellos que quieren y desean ¿qué? Reverenciar tu nombre. ¿Qué es reverenciar? Reverenciar es mostrar profundo respeto, honor y adoración. Eso es reverenciar. Entonces Dios está atento a la oración del que le adora. Si algo le encanta a Dios, es que le adoremos, hermano. Y no solamente con cantos que nos hacen sentir emociones humanas, no. Quiere que le adoremos con toda nuestra vida. Que con tus hechos lo adores, que con tus palabras le adores, que con tus pensamientos le adores, que con tus pasos donde quiera que camines le adores. Dice la palabra: Dios busca adoradores. Amén. Adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Pero a veces entendemos que nos habla de cantar. No, hermano, la adoración real y verdadera no es cantar. Dice la palabra en Romanos: presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Eso es la adoración real, hermano. Que todo tu ser adore. Y para que nuestra oración se vuelva eficaz, tenemos que vivir para adorar a Dios. Para sobresalir ante los ojos del Señor, tenemos que ser cristianos que adoren. Porque su oído está atento a los que quieren reverenciar el nombre de Dios. Amén. Amén. Acuérdese que Jesús, cuando nos enseñó a orar, en el libro de Mateo capítulo 6 verso 9, Jesús comienza adorando al Padre. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Y para que Dios nos escuche, hay que adorarle, hermano. No lo veo convencido, hermano. Es más bonito recibir un método efectivo, ¿verdad? Es más bonito recibir una oración milagrosa y que Dios me responda. Te estoy dando la forma para que a partir de hoy, hermano, todas las oraciones que hagas sean eficaces. Vive en rectitud y justicia. Vive para adorar a Dios. Y por último, vive dispuesto a aceptar su voluntad. Amén. A muchos no les gusta vivir aceptando la voluntad de Dios, hermano. Muchos viven orando, declarando, decretando a manera de exigencia. Pero acuérdese que la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Y Dios, escucha atentamente, nos va a responder cuando estemos dispuestos a vivir aceptando su voluntad.
Pero muchos queremos que Dios responda a nuestros caprichos. Señor, dame tal cosa. Pero si no vino respuesta, es porque Dios dijo no. Ay, pastor, no me diga eso, es que yo quería. Tienes que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Dime amén, por favor, hermano. Jesús mismo nos enseñó a orar, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, en la tierra de arriba, así en el cielo como en la tierra. Hágase tú, no la nuestra, hermano. Vamos a sobresalir ante los ojos de Dios cuando estemos dispuestos a aceptar su voluntad. A lo mejor tú estás orando por la sanidad, pero ¿qué tal y la voluntad de Dios es que no sanes? ¿Estarías dispuesto a aceptarlo? No, pastor, pues no dice que todo lo que pida. Tienes que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Ya ve cómo no nos gusta, hermanos. Queremos que se haga nuestra voluntad, ¿verdad? Y hoy en día muchos declaran como si fuera exigencia para Dios, ¿verdad? Pero no. Nunca se olvide de orar viendo que se haga la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Primera de Juan 5:14 y ya vamos a terminar, hermano. Primera de Juan 5:14. Aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14 lo dice, hermano. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad, hermano. A Dios no le gusta que lo veamos como el genio de la lámpara. A Dios no le gusta que lo veamos como la máquina de hacer milagros. Cuando la multitud seguía a Jesús por el pan, Jesús volteó molesto y les dijo: ustedes me siguen porque tienen hambre y quieren comer, quieren que les dé pan. Muchos cristianos siguen a Dios porque quieren que Dios haga su voluntad personal. Y cuando muchos se dan cuenta que la voluntad de Dios a veces es contraria a lo que deseamos, ahí es donde muchos corren. Ya me voy, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia. Yo quería que Dios hiciera esto. No, mi amado. Para sobresalir ante los ojos de Dios, tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a conocer la voluntad de Dios? La tienes aquí en tus manos. Lee tu Biblia. Y todo lo que aquí está escrito en la palabra puede. Amén. Si no está escrito aquí en la Biblia, no lo pidas. Ay, Dios, qué seriedad. Aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la oración eficaz no tiene nada que ver con palabras, no tiene nada que ver con repeticiones o con cantidad de oración. Tiene que ver en cómo estamos viviendo, hermano.
Así que si quieres que tu oración sea escuchada y atendida, vive en rectitud y justicia. Vive para adorar a Dios. Y siempre debes de estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes porque pides mal. ¿Sí? Pides para gastar en tus propios deleites. Pides y no recibes porque pides caprichosamente lo que tú quieres y no lo que Dios quiere para tu vida. Jabes oró y Dios le otorgó lo que pidió, hermano. Yo no sé cuántos hoy quieran esa misma bendición. Yo le puedo asegurar por experiencia propia que es lo más maravilloso y extraordinario que podemos experimentar de parte de Dios. Como oras e instantáneamente Dios te responde. Pero hay que vivir como le acabo de explicar. Amén. Y si no quiere usted entenderlo, si no le gustó la palabra, siga hablando y hablando y orando y orando y orando. Pero a lo mejor se va a llegar a cansar, como muchos se han cansado, porque no han visto respuesta. Pero la oración eficaz del justo siempre tendrá respuesta. Amén. Póngase de pie, por favor.